Estamos a punto de comenzar una ruta que une dos pueblos, uno en Castellón y otro en Teruel. Cada 7 años, los vecinos de Vallibona en Castellón van de peregrinación al santuario de la Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins. Como la ruta dura toda una jornada, solamente vamos a recorrer el tramo turolense. Nos vamos de romería. Es la primera vez que utilizamos una romería como pretexto. Y no lo hacemos con cualquiera, sino con una de las más significativas de cuantas se celebran en Aragón. Hablaremos, por supuesto, de esta tradición, pero también del sendero y de los muchos lugares que atraviesa. Ahí van unos cuantos ejemplos. Árboles monumentales, mayos espectaculares, leyendas de lobos, un pueblo con mucho encanto. Tenemos todo preparado para caminar, pero antes hay que ubicarse. El Matarraña limita al norte con el Bajo Aragón-Caspe, al este con la provincia de Tarragona, al sur con la de Castellón y al oeste con el Bajo Aragón. Peñarroya de Tastavins es la referencia de hoy, así que para llegar desde cualquiera de las 3 capitales de provincia hay que hacerlo a través de Alcañiz. Una vez allí, se sigue la Nacional 232 hasta Monroyo, pueblo en el que nos desviaremos por la A1414 en 10 kilómetros. Llegamos de manera muy cómoda y sin ningún tipo de pérdida. Peñarroya de Tastavins se encuentra en la parte más meridional del Matarraña turolense, junto a las aguas del río que le aporta el apellido a la villa. El pueblo para nosotros representa el final de la ruta, así que directamente nos vamos al principio para comenzar. Empezaremos en el tercio final del sendero de esta romería. Estamos en la Cingla de San Jaume, en la frontera entre Teruel y Castellón, en uno de los puntos más altos de esta ruta. Os la podría enseñar desde aquí con el dedo, pero lo mejor será que veáis el cuaderno de ruta. Si tuviésemos que hacer la romería entera, recorreríamos una distancia de 28 kilómetros, algo que nos costaría unas 7 horas aproximadamente. Pero nosotros vamos a hacer únicamente la parte turolense, cuya longitud es de 8,3 kilómetros. Invertiremos un par de horas de caminata y salvaremos un desnivel de 493 metros. La dificultad es baja, o lo que es lo mismo, muy asequible. No quiero caminar todavía porque en este lugar merece la pena detenerse un poco para contemplar el paisaje. Las vistas son increíbles. Y vemos montañas castellonenses como la Puntasa. Detrás nuestro, otras que rozan el techo de los puertos, como por ejemplo el Tosal del Ereu. Y una que bordearemos durante la excursión, la Tosa. Como apertura de ruta, no está nada mal este sitio, ¿verdad? Con muchas ganas y con el reloj en marcha, ponemos rumbo a Peñarroya de Tastavins. Por delante, 2 horas de caminata y mucho que descubrir. Los primeros pasos marchan por lo alto de esta muela, rodeados de boj. Pero inmediatamente, este paisaje se interrumpe. Este hito de piedra dice que de aquí a Peñarroya tenemos 2 horas. Lo que no cuenta es el origen de la romería, que se remonta al siglo XV y desde entonces no ha dejado de celebrarse. Escuchadla. En el año 1430, la ciudad de Vallibona sufrió una terrible epidemia de peste que casi acaba con toda su población. Aún así, 7 muchachos sobrevivieron y decidieron viajar a Peñarroya para encontrar esposa y así repoblar su pueblo. Las encontraron y en agradecimiento decidieron viajar en romería a la ermita de la Virgen de la Fuente, patrona de la localidad. Dicen que algunos de los actuales romeros son descendientes de aquellos enlaces, pero eso sería ya otra historia. Una vez conocida la historia que dio origen a la romería, comenzamos a descender. Y lo hacemos por la roca sobre la que hemos estado, por este camino con murete de piedra. Tras girar a nuestra izquierda, comenzamos a marchar poco a poco sobre una faja, pegados a la roca de la Cingla o Peñasco de San Jaume. Este es uno de esos lugares en los que se notan las ventajas de estar a cierta altura. Paisajes amplios y vistas casi interminables. Llega un momento en el que, casi sin avisar, comienza a aparecer un frondoso bosque cuyo máximo protagonista es el pino laricio. Es el habitante que domina toda esta superficie, aunque en ocasiones comparta terreno con otras especies, sobre todo con 2, carrasca y enebro. Si decimos pino laricio, nos estamos refiriendo al Pinus nigra,
una especie que puede llegar a medir 40 metros de altura. Históricamente, con su madera se construía el palo mayor de las embarcaciones a vela, y es una de las especies de pino más longevas que tenemos en nuestro país. Puede llegar a vivir hasta 600 años de edad. Esta especie nos va a acompañar durante buena parte del sendero, así que seguro que se nos hace cada vez más familiar. A la altura de nuestros pies vemos como algunos habitantes del bosque se aprovechan del suelo. Estas marcas que veis las hace el jabalí, buscando alimento. Quién sabe, igual os cruzáis con alguno cuando hagáis este camino, ya sea en romería o por vuestra cuenta. Y hablando de romería, recordad que esta se celebra cada 7 años. Así que si la última fue en el 2005, la próxima será en el 2012. ¿Qué? ¿Alguno se animará? Estamos a punto de cubrir la primera media hora de ruta y el camino cruza una pista rodada, esta de aquí. Fijaos también en este poste que dice Vía Pecuaria, porque luego os hablaré de él. Ahora lo que quiero que veáis es un árbol monumental, un gran enebro, que se encuentra aquí al lado y que da nombre a la masía de allí abajo. Este es, aquí lo tenemos. No me atrevo a calcular a ojo su edad, pero os puedo asegurar que es el más grande y viejo de todo este trayecto, al menos en su ramal turolense. Forma arbustos de 1 a 2 metros y ocasionalmente puede llegar a los 10. Este ni tanto ni tampoco, pero es un gran ejemplar. Pocos árboles tienen tantos usos como el enebro. Además de utilizarse como condimento en la cocina y en la elaboración de licores como la ginebra, es un perfecto tónico estomacal, diurético, balsámico, expectorante, combate el ácido úrico. Si tuviera que decir todas sus virtudes, no terminaría nunca. Tras las ramas de este enebro, o chinebro, como se llama en Aragón, vemos la silueta de la Puntasa y de la Cingla de San Jaume. Llevamos media hora acumulada y parece que esté lejísimos, ¿verdad? Venga, que todavía nos queda mucho camino por delante y nosotros no nos podemos quejar. Tened en cuenta que los romeros que vienen de Vallebona llevan 5 horas y media caminando, nada que ver con lo nuestro. A partir de ahora nos vamos a encontrar tramos emboscados y zonas calvas, como es el caso. En unos minutos llegaremos a un lugar legendario y conmemorativo. El reloj marca 45 minutos de camino y este hito nos sirve de medidor. Acabamos de llegar a la Creu del Llop, o Cruz del Lobo. La presencia del lobo en el Matarraña ha dado pie a muchas historias y leyendas que han sido llevadas incluso a la literatura. El escritor de Peñarroya, Desideri Lombarte, escribió un bello poema inspirado en una historia que ocurrió aquí hace muchísimos años. Un joven pastor de vacas fue devorado junto con su perro por un lobo. Cuando se cazó el lobo, en su interior se encontraron restos de la ropa del pobre muchacho. Seguimos. Los pinos laricios del bosque siguen acompañándonos en esta ruta romera, de la que, por cierto, se extraen datos más que representativos. Siempre se celebra al día siguiente de la ascensión, es decir, en el mes de mayo. Y en la edición de 1998 participaron 350 senderistas. Sin embargo, en la siguiente, en el año 2005, intervinieron más de 650. Todos ellos recorren este atractivo sendero en el que vuelven a surgir árboles de cierta entidad. Antes vimos un enebro y aquí mismo tenemos un par de inmensas carrascas que quedan a nuestra izquierda. Llega un momento en el que el bosque clarea y deja ver los restos de una antigua masía, el Mas de Borla. Este lugar representa casi el ecuador de nuestra ruta, así que vamos a hacer un pequeño descanso. Aprovechando que estamos en una zona vinculada con el campo y con la ganadería, quiero rescatar lo que nombré hace un rato.
¿Recordáis lo que os decía antes de las vías pecuarias? Para quienes no lo sepan, vías pecuarias son caminos trashumantes que utilizan los pastores para trasladar el ganado de las zonas altas en verano a zonas más bajas y templadas en invierno. Nuestro sendero utiliza el trazado de una de estas vías. De este más tan solo quedan ruinas, pero sigue manteniéndose como testigo del paso de los años. Hoy sus piedras nos recuerdan la vida dura de los hombres y mujeres que trabajaban la tierra y cuidaban los ganados en estas sierras. Vamos a retomar la marcha porque no quiero que se nos haga demasiado tarde. A muy pocos metros del Mas de Borla, el camino se hace un poquito más pendiente. Y frente a nosotros, seguimos teniendo unas vistas amplísimas. Incluso podemos ver la Caixa, una de las montañas emblemáticas del Matarraña. Continuamos por el sendero. Y justo cuando cumplimos 1 hora de caminata, es decir, la mitad del trayecto, el camino va a parar a una pista rodada. Pero no vamos a ir directamente al pueblo, sino que nos vamos a tomar una licencia. Seguidme. Con el permiso de quienes hacen la romería, porque este tramo no está contemplado en su itinerario, vamos a girar a la derecha, unos pocos metros, porque os quiero presentar a unas de las ilustres residentes del Matarraña. Venid por aquí. Bajad estas escaleras y quedaos en este mirador. ¿Ya? Queridos senderistas, con todos vosotros, las peñas del Masmud. Estamos frente a uno de los lugares míticos del Matarraña, el conjunto de conglomerados cuyas paredes superan los 100 metros de altitud. La verticalidad de las peñas del Masmud asombra y, en cierto modo, paraliza a quien las contempla. Tan altas, tan cerca, tan rojas, es un auténtico espectáculo natural y, por lo tanto, no podíamos pasarlo por alto. Resulta increíble pensar que hace 250 millones de años esto era mar. A lo largo de los tiempos, los contrastes térmicos y la acción del viento y la lluvia han ido modelando la roca, algo que muchas especies han aprovechado para ubicar su residencia habitual, sobre todo dos, el buitre leonado y la cabra montés. El topónimo Masmud, según Desiderio Lombarte, es de origen árabe, hace referencia a la tribu bereber de los Masmuda y significa cumbre fría. Sin embargo, Peñarroya debe su nombre al color rojizo de estas peñas que se encuentran muy cerca del río Tastavins. Lo siguiente que toca es posicionarnos de nuevo en el camino de la romería y poner rumbo a Peñarroya de Tastavins. Una vez en la pista, aunque llevemos 1 hora andando, nuestro ritmo será más ágil, que no rápido, no hay prisa. Por eso, enseguida llegamos a un cruce de caminos. Es el PR Teruel 157. Nos plantea 2 alternativas: Mirador del Masmud o Arroyo de los Prados. Y ni vamos a ir al arroyo, ni vamos a regresar al mirador. Así que nosotros a lo nuestro, que es seguir el camino de la rogativa, de la romería. Los buitres nos acompañan en este tramo, y es que tenemos su casa aquí al lado, las peñas del Masmud. Y ahora podemos disfrutarlas desde otro perfil. Antes las vimos de manera frontal, y ahora comenzamos a rotar el punto de vista. Así nos llevamos una imagen mucho más amplia de estas inmensas moles. A mí personalmente siempre me han recordado a los mayos de Riglos. ¿Le veis cierto parecido? No sé qué impresión nos estará produciendo la ruta, pero os aseguro que en días de romería la cosa cambia. Recordad que la próxima es en el 2012. Para que nos cuenten más cosas de la ruta y de la romería, he quedado muy cerca de aquí con unos amigos. Voy a Sonjen. Por lo tanto, este tramo lo hacemos ligeritos, que no quiero ser impuntual. Les he dicho que nos veíamos en la balsa de San Miguel, y está justo aquí al lado.
Avelino. ¿Cansado? Va, que va. Disfrutando muchísimo. Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, uno de Peñarroya y otro de Bayona. Bayona, sí. Fantástico, ¿no? Lo tenemos ya, tenemos el completo. Bueno, yo creo que es obligado cumplimiento, estando en la zona turolense, que comencemos con Peñarroya. Cuéntanos, ¿qué representa, ¿no? ¿Qué papel ocupa en esta romería de Peñarroya? Peñarroya ocupa el papel, bueno, con mucha alegría, porque se representa ese día que allá fallaron, hubo peste, y bajaron 7 chicos a buscar a las mujeres de aquí, porque allí se quedaron sin mujeres. Entonces hicieron la promesa de cada 7 años bajar. Eso es el fundamental de... Digamos que somos los anfitriones, ¿no? Exacto. Digámoslo así. Sí. Bueno, ¿y cómo vive todo esto Bayona? Bayona, pues es un día muy especial. La gente se levanta a las 6 de la mañana. ¿A las 6? Sí, se tocan las campanas, se va a misa, rezan un responso por los antiguos difuntos de la población de ambos lados, y luego ya se sale a las 8 de la mañana hacia aquí en romería. Hacemos 2 paradas, una para almorzar a unas 2 horas más o menos del pueblo, otra a las 4 para comer, y poder llegar aquí sobre las 5 y pico de la tarde. O sea, que en horas más o menos, ¿cuánto sería el Pues serían recorrido? unas 7 horas. Unas 7 horas. Claro, hacer los descansos siempre se alarga, que serán 9, más o menos. Y es un día especialísimo para las 2 poblaciones. ¿Y cuánta gente soléis venir? ¿En qué número? Pues la última vez sobre unas 800 personas. 800 personas. 800. Que junto con los más o menos 500 que estáis aquí, ¿no? Sí, Bueno, más o menos 500 y la gente habitantes. que pueda venir de Bueno, fuera. 500 de que viven. Bueno, viene mucha más gente, entonces una auténtica revolución ese día, ¿no? Sí. Revolución total. Fantástico. A la cena seríamos 900 personas. Bien. O sea que entonces, vamos a ver, ¿qué podríamos contar a la gente que nos está escuchando para que se anime a venir, para que esos 1000 y pico se multipliquen y sean más? Cuéntanos un poco lo que A ver, ocurre. ellos llegan a las 5 y media, nos encontramos aquí abajo en el Ponchafat, y allí pues se saludan los 2 alcaldes, ya bajas hacia el pueblo. Llegan a la plaza, entran a la iglesia y luego vamos a la ermita con romería rezando el rosario. Y en la ermita de la Virgen de la Fuente pues allí hacen una misa. Ya después de la misa subimos al pueblo. Ya preparamos la obra de teatro. La obra de teatro, Sí. que tengo entendido que es una recreación de lo que ocurrió. Recreación de lo que pasó. Fantástico. Y allí pues se casan las 7 mujeres y Ajá. todo. Y después de la obra de teatro, pues la cena. Y la cena, pues el menú siempre es el mismo. Porque es lo típico, que son judías blancas con bacalao. Ricas. Después del teatro, ¿no? Sí. Y después ya, como ya has cogido ofertas, el baile. Ah, eso para quemar. Sí. Hasta que el cuerpo aguante, pues a bailar. Fantástico. Ya la gente, pues el que no está en el baile, pues se va a dormir, porque tenemos las puertas abiertas para todos los vecinos de Melipona. No, yo creo que se han tomado nota, es más que vamos, seductor, lo que se plantea para ese día. Sí. Yo os prometo que tomo nota. Es verdad que es una maravilla todo lo que vamos descubriendo con Chino Chano en cada lugar, pero yo me apunto con el 2012 como una fecha para no olvidar. Avelino, muchísimas gracias. Muchísima suerte, mantener que es una fiesta preciosa de encuentro entre 2 localidades. Disfrutarlo, Manolo. Hasta el 12. Ahí estaremos, no faltaré. Cuidaros No mucho. faltes. Adiós. Vale, Hasta luego. adiós. Tras la charla con Avelino y Manolo, afrontamos la última media hora de camino. Peñarroya está a la vuelta de la esquina. Abandonamos la pista al llegar a la balsa de San Miguel y volvemos a meternos en un camino, que es el que utilizan los romeros. Aquí el paisaje comienza a variar. Ya no hay pinos, ni enebros, ni carrascas. Le llega el turno al olivo, ubicado en una ladera frente al vistoso caserío de Peñarroya de Tastavins. Los olivos a nuestra izquierda, una moleta rocosa a nuestra derecha y por delante los últimos metros antes de llegar al municipio en el que culmina nuestra particular romería. Rozando las primeras casas de Peñarroya, nos toparemos con un peirón que conmemora la celebración de la romería. Y si nos salimos unos metros del camino, veremos el denominado Pont Xafat. Preachers on the podium speaking of saints, prophets on the sidewalk begging for change, old ladies laughing from the fire escape, cursing my name. I got a basket full of lemons in there. Este puente fue uno de los 2 accesos al castillo de Peñarroya, documentado ya en el año 1169. Si os fijáis bien en la roca, podréis ver los arranques o apoyos del antiguo puente. Son esa zona de ladrillos de ahí.
Según investigaciones, fue durante las guerras carlistas cuando desapareció este puente. Peñarroya de Tastavins tiene un rico pasado, un considerable patrimonio arquitectónico que por suerte veremos ahora mismo, aunque sea de pasada. Estamos prácticamente en el pueblo porque así nos avisan estas viejas y desgastadas construcciones populares. No es la mejor entrada a la villa, pero sí es la que sigue la romería. Y a estas alturas no vamos a serle infieles al camino. A pesar de estar en el pueblo, porque esta parte ya se considera urbana, no vamos a detener el reloj. Me gustaría que siguieseis mis pasos porque el recorrido hasta la plaza de la iglesia merece muchísimo la pena. Por eso será ahí cuando concluyamos este Chino Chano. En Peñarroya de Tastavins hay rincones de incuestionable monumentalidad. Pero a mí lo que más me gusta son los balcones y balconadas de madera de sus casas solariegas. Caminar por esta villa resulta muy agradable y sin duda es el mejor colofón que podíamos esperar de esta excursión. Mira, ya hemos llegado a la plaza. Junto a esta iglesia renacentista del siglo XVIII terminamos el camino que comenzamos hace exactamente 2 horas. Por mi parte, una última recomendación. Con o sin romería, haced este sendero. Os va a encantar. Nos vemos la semana que viene. Chao.